Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos una noticia que ha causado un auténtico revuelo, un bombazo que todos estábamos esperando. Estamos hablando, por supuesto, de la ruptura entre dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado pegados a las noticias, esperando ansiosamente una explicación, y hoy, por fin la tenemos. Hande Erçel ha decidido romper su silencio y revelar la sorprendente razón de su ruptura con Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que van a escuchar podría dejar a más de uno con la boca abierta. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja de moda. Su química era innegable tanto en pantalla como fuera de ella, y sus seguidores, cariñosamente llamados Kerem Hande, se enamoraron perdidamente de ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación, y cada aparición pública era analizada al detalle. Parecía que su amor era a prueba de todo, un cuento de hadas moderno que todos esperábamos que durara para siempre. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, a veces nos tiene reservadas sorpresas que no imaginamos. Y tras meses de rumores y silencios, la noticia que nadie quería escuchar finalmente llegó: Hande y Kerem habían roto. Las razones de la separación fueron, en un principio, un misterio. Los medios turcos y las redes sociales se llenaron de especulaciones, que si las presiones de la fama, que si incompatibilidades de futuro, que si terceros en discordia. Las teorías eran infinitas. Algunos decían que Kerem quería enfocarse en su carrera internacional, otros que Hande buscaba algo más estable, e incluso hubo quienes inventaron infidelidades que afortunadamente fueron desmentidas. La verdad es que el vacío de información creó un terreno fértil para todo tipo de rumores, y la pareja, hasta entonces tan abierta con sus fans, decidió mantenerse hermética, alimentando aún más el interés. Pero hoy, la situación ha dado un giro radical. Hande Erçel, en una entrevista reciente que ha acaparado todos los titulares, ha revelado la verdadera razón de su ruptura con Kerem Bürsin. Y créanme, no es lo que la mayoría de ustedes esperaban. Para entenderlo bien, debemos remontarnos un poco. La relación entre Hande y Kerem no fue un amor a primera vista, sino más bien un proceso de enamoramiento que se gestó en el set. Ambos demostraron una conexión genuina, y el público fue testigo de cómo su amistad evolucionó hacia algo mucho más profundo. Compartieron momentos inolvidables, viajes, eventos y una complicidad que traspasaba la pantalla. Se les veía felices, enamorados, y todos creímos que esta vez era a la buena. Sin embargo, según lo que Hande ha confesado, la chispa inicial que los unió, esa energía vibrante que veíamos en las redes y en las entrevistas, comenzó a transformarse. No se trató de una pelea o de un desacuerdo grave, como muchos habían especulado. Tampoco fue culpa de terceros o de presiones externas. La sorprendente razón que ha dado Hande Erçel es mucho más sutil, pero a la vez más profunda. Ella reveló que a medida que la relación se formalizaba y se volvía más seria, se dieron cuenta de que sus caminos y sus visiones de futuro, aunque compatibles en muchos aspectos, presentaban una divergencia fundamental. Hande explicó que si bien el amor y la admiración mutua seguían ahí, la pasión romántica que los impulsó al principio empezó a disminuir. No es que se dejaran de querer, ni mucho menos. Lo que sucedió, según sus propias palabras, es que el fuego inicial se transformó en un cariño profundo y una amistad sólida. Y para Hande, como para muchas personas, la diferencia entre una relación de pareja y una amistad, por muy cercana que sea, es crucial. Ella expresó que si bien valoraba enormemente la conexión que tenía con Kerem, sentía que la intensidad de la pasión romántica, esa chispa que te hace sentir que estás viviendo un romance de película, se había diluido. Ella enfatizó que no se trataba de un error de Kerem, ni de un defecto en su relación, sino de una simple y honesta constatación. Se dieron cuenta de que, como pareja, sus necesidades emocionales y sus aspiraciones de vida, a largo plazo, no estaban alineadas en ese aspecto específico. Hande buscaba seguir sintiendo esa intensidad romántica que para ella es el motor principal de una relación de pareja. Kerem, por su parte, parece haber estado en un momento de su vida donde priorizaba otros aspectos, quizás más enfocados en su crecimiento personal y profesional, sin
Dejar de lado el afecto y el respeto hacia Ande. Lo más admirable de la declaración de Ande es su madurez y honestidad. No recurrió a culpas ni a justificaciones. Simplemente expuso la realidad de su conexión. Explicó que aunque se querían muchísimo y se respetaban profundamente, llegó un punto en el que ambos se dieron cuenta de que el tipo de amor que sentían ya no era el que necesitaban para construir un futuro juntos como pareja. Es una lección importante, ¿verdad? A veces el amor no es suficiente si las visiones de futuro o las necesidades emocionales no coinciden. Y Ande tuvo la valentía de reconocerlo y de tomar una decisión difícil pero necesaria para ambos. Ella describió la ruptura no como un final trágico, sino como un cierre necesario para que ambos pudieran seguir adelante y encontrar la felicidad en caminos que les permitieran realizarse plenamente. Y esto es algo que debemos aplaudir. En un mundo donde las rupturas suelen ser presentadas como dramas insuperables, la perspectiva de Ande ofrece una visión mucho más realista y saludable de las relaciones. Reconocer cuando algo ya no funciona, incluso si el amor sigue presente, es un acto de madurez y de amor propio. La entrevista también reveló que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo cordial. Se tienen un gran aprecio y respeto, y eso es algo muy positivo. No hay resentimientos, no hay rencores, solo la comprensión de que sus caminos se separaron porque sus necesidades y objetivos vitales, a largo plazo, no estaban perfectamente sincronizados en el plano romántico. Esta es la razón sorprendente y a la vez muy humana de su ruptura. No fue un gran escándalo, no hubo infidelidades sonadas, simplemente una honesta y profunda conversación donde ambos entendieron que, para ser verdaderamente felices, debían seguir caminos separados. Ande ha reiterado en varias ocasiones la importancia de la autenticidad en las relaciones y de saber cuándo es el momento de dejar ir, incluso cuando hay amor. Ha recalcado que prefiere estar sola que en una relación que no le llena completamente o que no le permite crecer. Y eso, mis amigos, es una señal de fortaleza y de inteligencia emocional. En resumen, la supuesta sorprendente razón de la ruptura entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, según las propias palabras de Ande, no es un drama escandaloso, sino una realidad mucho más profunda y común de lo que pensamos, la comprensión de que, a pesar del amor y la admiración mutua, la chispa romántica inicial se transformó en un cariño de amistad, y que sus visiones de futuro como pareja no estaban completamente alineadas. Ande buscaba mantener viva esa intensidad romántica, y se dio cuenta de que, aunque Kerem seguía siendo una persona muy importante en su vida, esa chispa se había atenuado lo suficiente como para que ambos entendieran que era mejor seguir caminos separados. La madurez y la honestidad con la que Ande ha abordado esta situación son dignas de admiración. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta explicación les haya parecido tan intrigante e informativa como a mí. Es fascinante ver cómo estas personalidades públicas comparten sus vivencias, recordándonos que al final, todos somos humanos con necesidades y aspiraciones complejas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta revelación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta sorprendente razón. ¿Creen que es una decisión madura y honesta? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir enterándose de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y exclusivas. Hasta pronto.